No, hombre, Jonathan, a ti muchísimas gracias, muy honrado por la invitación. Muchísimas gracias, Jair, por la invitación. Y aparte es un gustazo, es para mí muy importante tener la oportunidad de compartir foro con Juan Miguel, con Marc y también con Fernando Yáñez. Vamos a platicar de firma, vamos a platicar de firma electrónica. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que ustedes tengan y podamos pues tener una idea de lo que está plantando. ¿Me podrían confirmar que ya tienen, ya pueden ver la pantalla? ¿Sí ven bien la pantalla? Perfecto. Gracias, Susana, te agradezco mucho. Bueno, pues entonces vamos a tratar el tema. Lo primero que quisiera comentar es, derivado de las preguntas que se han dado en el foro, me gustaría platicar con ustedes sobre las funciones, la validez jurídica y en particular la eficacia probatoria de la firma electrónica, tanto en un contexto nacional como internacional. Y asimismo conocer cuál es la validez jurídica del uso de medios electrónicos y mensajes de datos en el entorno nacional e internacional. Fíjense que hay una diferencia sustancial. Por un lado vamos a ver la firma y por otro vamos a ver el mensaje de datos. Y para ello debemos de tener bien claros tres conceptos. El concepto de criptografía, el concepto de firma y el concepto de tecnología. Partiendo de que la criptografía viene de criptos, oculto, grafos, escritura, es decir, es la ciencia que estudia precisamente la posibilidad de compartir un mensaje y que terceros no tengan acceso al contenido del mismo. Esto es más viejo que las galletas de animalitos. Y hay diferentes tipos de criptografía. La criptografía simétrica, derivada de un intercambio de claves y contraseñas, y la criptografía asimétrica o de clave pública, que por así decirlo es un referente inicial de la firma electrónica avanzada, a la cual haremos referencia un poquito más adelante. El concepto de firma esto es algo particularmente importante, porque miren, una firma es aquello que me identifica, me distingue de los demás. Pero no solo eso, aparte me vincula con el contenido obligacional de aquel documento en el que se estampa. Y aparte es un medio de prueba. Tres grandes características que identifican una firma: identificación, atribución, o sea, yo puedo hacer propio el contenido obligacional, y por último, medio de prueba. Y la tecnología, la ventaja y la posibilidad de que utilizando estándares tecnológicos podamos tener un modelo que sea compatible en el contexto internacional. Derivado de estos esquemas, vamos a llegar a cuatro principios que no me saqué de la manga. Son cuatro principios que están contenidos en el segundo párrafo del artículo 89 de nuestro Código de Comercio: equivalencia funcional, compatibilidad internacional, autonomía de la voluntad y neutralidad tecnológica. Voy a explicar de manera muy ágil y muy rápida estos cuatro principios, ya que en las definiciones de nuestro propio Código de Comercio no están contenidos, aun y cuando en la ley de firma electrónica nos dan alguna referencia de alguno. ¿Qué es neutralidad tecnológica? Bueno, por orden de autoridad o por disposición legal, no me pueden obligar a utilizar una tecnología en específico. Es decir, yo soy libre para elegir la tecnología que voy a utilizar para firmar electrónicamente. No me puede, por disposición de ley, obligar a usar una tecnología. Segundo, autonomía de la voluntad. La voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. Es decir, si tú y yo acordamos el uso de una clave o contraseña para autenticarnos en una relación jurídica, para nuestra relación jurídica será perfectamente válido. Tercero, compatibilidad internacional. Aquí la idea es que se basa en estándares y que esos estándares
sean generales. Para ello, nuestra ley modelo de UNCITRAL ha tenido presencia y de alguna forma ha sido aceptada por 144 países del globo, que seguramente ya les habrá comentado Juan Miguel en relación con ese tema. Y por último, el tema de equivalencia funcional, y este es particularmente importante, es decir, la firma electrónica es equivalente funcional a una firma autógrafa y el mensaje de datos es equivalente funcional a un documento en papel. Luego entonces, fíjense nada más qué cosa tan interesante. No es lo mismo, pero sirve para lo mismo. Es decir, una firma electrónica no es igual a una firma autógrafa, pero esta firma electrónica hace las veces, sirve para lo mismo, por eso se denomina equivalencia funcional, es decir, en su función son equivalentes, ¿no? Algo así como el doctor Simi. Lo mismo el mensaje de datos. Platicamos entonces que una firma como tal, pues dentro de su concepto y me identifica, me sirve de expresión de consentimiento y un medio de prueba. Es decir, cada vez que firmo, estoy expresando mi consentimiento. Es la manera en que yo voy a exteriorizar la declaración de voluntad de una persona. Nuestro reto entonces para la plática de hoy es dar reconocimiento y validez jurídica del contrato celebrado electrónicamente, de qué forma puede ser judicialmente exigible y en qué forma o en qué manera o con qué características debemos de buscar para poder lograr este equivalente funcional tanto de la firma autógrafa como el documento en papel. Para todo esto tenemos que hacer una distinción importante, es decir, existe y seguirá existiendo la firma electrónica simple, que es la derivada del intercambio de claves y contraseñas entre las partes, la OTP a la que se refería Juan Miguel Carreño, es decir, es el intercambio de claves, el intercambio de contraseñas, lo que nos va a identificar. A eso se le denomina firma simple. Es nuestro NIP, es la CIEC, que ahora se llama en el SAT contraseña. Estamos evolucionando a una firma electrónica avanzada o fiable. Ahora, esto no quiere decir que uno sustituya a otro o que uno sea mejor que otro. Los dos van a convivir en el ámbito fiscal, comercial y bancario y van a seguir siendo jurídicamente viables, como comentaba Mark. Si vemos en un esquema gráfico muy visual, podríamos definir tres tipos distintos de firma. Una firma autógrafa, que parte de la grafología. Fíjense nada más, la firma autógrafa es un biométrico. Es decir, por el trazo que yo hago de mi firma, pueden identificarme. Y eso es de verdad importante, como mi huella digital o el iris de mi ojo. Parte de la grafología. No me la pueden robar, no la puedo perder, pero la pueden falsificar. Normalmente es definitiva. Y fíjense qué cuestión tan importante. Lo que yo estoy viendo es lo que estoy firmando, ¿no? Ahora, viene la firma electrónica, que deviene de un intercambio de claves y contraseñas. Solo tiene valor por el principio de autonomía de la voluntad entre quienes comparten esa clave y contraseña. Me la pueden robar, la puedo perder, ahí está, pero no deja por ello de ser válida. Y después la firma electrónica avanzada, la famosa FEA, que en nuestro Código de Comercio se denomina firma electrónica avanzada o fiable, y en el Código Fiscal de la Federación se denominó originalmente tu firma, la poderosa. Fíjense nada más qué cosa tan simpática. Después le cambiaron el nombre a Fiel para, con su acrónimo de notar confianza, y ahora conocida como e-firma o e-firma portable. Esta firma electrónica avanzada está constituida precisamente por un par de llaves.
Una clave pública, una clave privada. La clave pública está contenida en un dispositivo que yo solo tengo. Cuento con una clave, una contraseña para mi acceso a la clave privada que está contenida en el dispositivo. Cuento también con una clave pública que se encuentra contenida en un certificado digital, que es un documento firmado por un prestador de servicios de certificación, quien para otorgármela, pues de alguna forma me pidió ciertos elementos biométricos, como pueden ser las huellas de mi mano, pues la imagen de mi iris o incluso una firma autógrafa. Me la pueden robar, la puedo perder, es temporal. Fíjense, cuando yo pierdo algo físico, yo tengo esto físico hoy, mañana no lo tengo, sé que me lo robaron o sé que se perdió, ¿no? Y yo me puedo enterar, pero si pierdo, por así decirlo, una contraseña de acceso a este dispositivo, es algo que no es físico. Luego entonces me va a costar un poquito de más trabajo enterarme que me la robaron. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con las claves y las contraseñas. Platicábamos entonces, hay diferentes tipos de firma. Una firma electrónica, una firma electrónica avanzada, que aquí hay una gran confusión y es muy común que se presente una confusión así con la distinción entre firma electrónica avanzada y firma digital. Miren, en Estados Unidos, la ley de Utah definió la firma electrónica avanzada. Esta ley de Utah y la UETA y la UCITA fueron previos a nuestra ley modelo de un citral de comercio y de firma electrónica. Estados Unidos, por así decirlo, inventó este modelo de firma. Entonces, en el momento en que se planteó su inclusión en la ley modelo, base, por así decirlo, todo esto a la que haremos referencia un poquito más adelante, en esta ley modelo se negaron a llamarle firma digital precisamente por apoyo al principio que ya platicamos de neutralidad tecnológica, porque lo digital es una tecnología, es la tecnología digital. Entonces, por ello se bautizó en un citral como firma electrónica avanzada o firma electrónica fiable y no como firma digital. Entonces, cuando ustedes escuchen firma digital, pues es un modelo más que otra cosa tecnológico derivado de la legislación norteamericana. Pero es exactamente lo mismo. La firma digital norteamericana es la firma electrónica avanzada o fiable de un citral. Y por otro lado tenemos a la firma autógrafa. Y derivado de este principio de equivalencia funcional, aparece un concepto nuevo, que es la firma autógrafa digitalizada. Por eso me costó un poquito de trabajo entender y dejar que tener claro el concepto que platicaba Juan Miguel Carreño, diciendo que no tenía validez la firma autógrafa en un mensaje de datos. Pero claro que por equivalencia funcional y atendiendo al principio que comentamos, es perfectamente válido. ¿Cuál es el reto que existe en relación con este modelo y que seguramente es a lo que se refiere Juan Miguel al momento de decir que es un garabato que no tiene validez? Es cuando lo ocupo como una imagen y lo inserto al archivo como imagen. Eso definitivamente no tiene validez alguna. Pero si yo genero ese garabato con mi firma, estoy imponiendo un autógrafo, un biométrico, mi firma autógrafa, en un mensaje de datos que es funcionalmente equivalente al papel. Luego entonces tiene el mismo valor que una firma autógrafa. Esto ya está reconocido por la Ley de Instituciones de Crédito y está introducido por Secretaría de Hacienda, por Banco de México, por Conducef y Profeco. Es más, tanto Conducef como Profeco han generado disposiciones de carácter general en materia de transparencia que autoriza el uso de firma autógrafa digitalizada
y Profeco le denomina firma manuscrita digitalizada. Era nada más una aclaración importante para no irnos con la finta. Claro que es válido firmar en una tableta cuando llega la persona de DHL o cuando voy al banco y en una tableta firmo mi contrato de crédito o la apertura de mi cuenta en sucursal, o cuando viene una persona a firmar y yo firmo sobre la tableta. A final de cuentas, estoy hablando de una firma autógrafa y como tal debe de ser tratada. Ahora, ¿qué debemos de hacer para considerar esa firma autógrafa como firma? Primero, que parta del firmante, es decir, que sea manuscrita, escrita de propia mano del firmante. Segundo, que garanticemos que no es una imagen insertada, sino se generó en que sea íntegro. Es decir, la primera firma que yo genero tiene un valor legal. Las demás no dejan de ser una imagen insertada porque son copia de esa en un mismo documento que requiere pues varias firmas. Debemos de tener cuidado ahí, o al menos si se lo voy a presentar a un juzgador, presentar el documento y no la prueba de que es exactamente igual, porque hay evidencia en los PDFs de verificar que una imagen insertada, ahí está, y una imagen insertada pues tiene el valor de eso, una copia, no es el valor de una firma manuscrita. Más aún, entonces regresemos al tema de firma electrónica avanzada y me estoy queriendo llegar a una definición no tanto jurídica, sino una definición práctica. Una definición práctica es cierta información electrónica que voy a vincular a la identidad de una persona que la origina, asegurando su integridad y no repudio a través del uso de un par de claves. Esto es muy importante porque tengo dos claves, una clave pública y una clave privada. Ahora, ¿cuáles son las características de esta firma electrónica avanzada? La primera es auténtica, es decir, yo tengo la certeza cuando utilizo una firma electrónica avanzada de que el mensaje solo proviene del emisor. Yo garantizo integridad, es decir, el contenido sobre el que se firmó no puede ser alterado. Y el tercero es no repudio. Hay una innegable autoría y recepción del mensaje. Es decir, aquí es como la canción, que no quede huella, que no y que no, ¿no? O sea, a final de cuentas, aquí es al revés. De todo lo que yo genere, pues, ¿qué te diré? Deja evidencia. Entonces, yo tengo evidencia de que ahí está y tengo evidencia de que se recibió y tengo evidencia de que se generó. Entonces, no puedes negar ni la recepción, ni la generación, ni la firma de un documento firmado con una firma electrónica avanzada. Por otro lado, también me garantiza confidencialidad y esta característica es optativa. Yo puedo cifrar un documento firmado o puedo no hacerlo. Pero para el uso de este esquema de firma, ahí sí certificado digital, puedo pues firmar electrónicamente un documento. Es decir, requiero emisión de certificados y un registro y administración de estos. ¿Qué es un certificado digital? Es un documento electrónico que vincula una clave pública con un individuo en específico. Este está firmado por la agencia que verificó la identidad de ese documento. Fíjate nada más que todo aquello que firme con mi clave privada solo podrá ser descifrado con la clave pública que está contenida en el certificado digital. Y ese certificado digital está emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado por la Secretaría de Economía que validó mi identidad. De tal forma que con esto hace match. Ahora, ¿qué es un prestador de servicios de certificación? Son entidades o comercios que están acreditados
por una autoridad registradora central en México, conforme a la legislación que les permiten llevar a cabo o emitir este tipo de certificados digitales. ¿Quiénes pueden fungir como autoridad registradora central? El Banco de México, la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Economía. ¿Quiénes pueden ser en México prestadores de servicios de certificación? Los bancos, las secretarías de Estado, el SAT, por ejemplo, los fedatarios, las instituciones públicas y algunas empresas comerciales acreditadas. ¿Qué función tienen? Tienen la función de identificación como agente certificador que identifican que la identificación de la persona se parezca a la persona y que firmen la carta responsiva. La agencia certificadora emite el certificado y la registradora mantiene un registro público de certificados disponible 7 días a la semana, 24 horas al día. No solamente tienen estas funciones los prestadores de servicios de certificación, porque de acuerdo a las reglas, nuevas reglas que se emitieron en mayo del 2018, aparte de emitir certificados, pueden prestar servicios de conservación documental con valor legal, de time stamping, de sellos de tiempo o de digitalización con valor legal. Importante este punto, porque en México, aun y cuando se reconocen los certificados emitidos en el extranjero por prestadores de servicios de certificación acreditados o autorizados para operar en el extranjero, un prestador de servicios del extranjero no puede emitir certificados digitales en México. Es por ello, por ejemplo, que Loyalty celebró un convenio con Seguridata para poder emitir estos certificados, los certificados digitales, pues a través de SignDat. Ahora, declaración de prácticas de certificación. Este documento es muy importante porque supone el límite de responsabilidad de la agencia certificadora frente a sus usuarios. Cada vez que ustedes van a firmar electrónicamente o van a reconocer una firma electrónica de un tercero, deben de consultar la declaratoria de prácticas de certificación porque establece el proceso, precisamente para la generación de este certificado digital. Y también, pues hay que tomar en cuenta la lista de revocación de certificados que me ayuda a verificar que un certificado no ha sido revocado por el firmante. De manera muy general, porque seguramente todos ustedes ya cuentan con un certificado digital del SAT, pues sabemos que un usuario se conecta a Internet para obtener a través de una aplicación un par de llaves. Una clave pública y una clave privada. El del SAT se llama SolSedi. Genera estas claves y llena un formulario, una solicitud de certificado digital y lo imprime. Llama a un call center en donde genera o establece una cita con un agente certificador y con el agente certificador presenta documentos de identificación, la solicitud responsiva del certificado y la clave pública, porque la privada la conserva bajo su exclusivo control. Es el punto aquí, el punto CERT es el punto REC es el que entrega. El agente certifica la identidad, verifica la solicitud, emite un certificado. Este precertificado se envía a la registradora, quien valida la firma del agente y los datos, valida con la autoridad registradora central la unicidad de la clave pública y con esos elementos emite un certificado digital y lo firma electrónicamente. Este certificado lo envía a la registradora, quien lo registra y lo pasa, por así decirlo, al usuario. Todo este proceso tarda alrededor de 7 minutos ante el SAT. Pues en prestadores de servicios puede tardar un poco más. Fíjense nada más como originalmente en el SAT, ¿les acuerdan que les comentaba que se llamaba Tu Firma La Poderosa? Y toda la información que se recaba para la obtención de este certificado digital, es decir, los biométricos, no forman parte del secreto fiscal y se comparten con
pues, ¿qué les diré? Con el Registro Nacional de Población, el RENAPO. Es por ello que RENAPO va a ofertar también un servicio de validación de identidad en unos meses. Si quisieran conocer por qué es tan segura una firma electrónica avanzada, pues vamos a poner un ejemplo de firma muy simple, Alicia y Roberto. Alicia genera un documento cualquiera. A ese documento le tiene que aplicar una función de criptografía que se denomina función de digestión, cuyo resultado es un hash. Esta función de digestión es algo similar a una huella digital o el ADN de ese documento. Es decir, generas un hash que puede ser un archivo de 16 a 256 bytes que puede subir a 512 o 1024, dependiendo del estándar que se utilice, en donde genera una huella, es decir, ese documento tiene esa huella digital o ese ADN. Otro documento en el mismo no puede tener el mismo ADN. Ese ADN solo corresponde a ese documento. Y ese ADN, ese hash, es lo que voy a cifrar con la clave privada de mi certificado, bueno, que corresponde a mi certificado digital. Esto es la firma electrónica. Fíjense nada más, la firma electrónica es tan segura porque cada vez que firmo, firmo distinto y firmo sobre la esencia misma del documento que estoy firmando. Es decir, mi firma la constituye la huella digital cifrada del documento que estoy firmando, ¿no? Entonces, es muy seguro, no puede haber modificación. De hecho, hay $1 millón de premio para aquella persona que de una firma electrónica pueda derivar una clave privada. Y pues llevan casi 30 años y no se ha podido y no se puede porque a final de cuentas funciona con base en estándares abiertos. Otro más, esta firma lo va a vincular o lógicamente asociar con el documento. Y a esto le llamamos documento firmado. Fíjense nada más qué seguridad tiene, todo basado en estándares, este documento. Ya con esto tengo una evidencia de que fue firmado por Alicia. Ahora, ¿qué tiene que hacer este documento cuando llega con Roberto? Roberto lo que tiene que hacer es separar la firma del documento. Al documento le vuelve a generar un hash, es decir, otra vez la huella digital, y a la firma la descifra con la clave pública de Alicia, precisamente para llegar a los dos pues hashes, a los dos algoritmos de digestión que compara. Si son iguales, quiere decir que nadie en el proceso modificó el documento y tenemos una garantía técnica de integridad. Es decir, ya solo con este proceso podemos atribuir el mensaje a una persona, en este caso Alicia, y podemos garantizar que no fue modificado. Comentaba que la normatividad internacional, y en particular UNCITRAL, ha emitido 3 grandes leyes modelo en relación con ese tema. Miren, el primero fue una ley modelo sobre comercio electrónico. Después, en 2001, emitió una ley modelo sobre firma electrónica. Y en 2017 emitió una ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, que es el fundamento precisamente de lo que hace Mark Musach en el momento en que, por así decirlo, cede una determinada cartera hacia una fondeadora, es decir, la posibilidad de endosar un documento electrónico a un tercero, con base precisamente en este modelo de documentos transmisibles. También he emitido UNCITRAL algunas recomendaciones, unas recomendaciones importantes sobre el valor jurídico de los documentos electrónicos, también otro sobre fomento a la confianza en el comercio electrónico y una nota muy importante de 2019 respecto a contratos en cómputo en la nube. Y en 2005 emitió una convención sobre el uso de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales. Esta UNCITRAL, fíjense nada más, es tan importante, tan importante, con ello crearon, por así decirlo, los términos internacionales de comercio. Ella creó los Incoterms.
En el ámbito regional, tanto en Mercosur como en ALADI también se ocupa y también debemos de tener consideración porque en 144 países del mundo cuentan ya con pues modelos de firma electrónica pues que admiten modelos de firma electrónica y en particular modelos de firma electrónica avanzada. Fíjense, en los países tenemos que hacer una distinción muy importante, tanto de legislación como de utilización. Fíjense, hay países que no tienen ley y tampoco usan la firma electrónica. Uganda, por ejemplo. Uganda no utiliza la firma electrónica, pero tampoco tiene una ley. Ellos están más preocupados en actividades primarias. Hay países que tienen ley, pero no la usan. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene una ley, pero es muy poco usada. ¿Por qué? Porque la ley tiene una diferencia importante que le pegó muchísimo a los notarios de aquel país. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio la calidad jurídica de fedatario a los prestadores de servicios de certificación, cuestión que no le gustó ni tantito a los notarios de venezolanos. Y pues se pasaron criticando el modelo de ley. Hay otros países que no tienen ley, pero la usan. Por ejemplo, Cuba. Cuba no tiene ley de firma electrónica y la usa muy bien y es válida y legal. Les voy a platicar por qué. ¿Alguna vez ustedes conocen alguna ley que les diga en México cómo deben de firmar? Bueno, pues en Cuba dicen, ¿para qué genero una ley? Sí, pues para la firma autógrafa no tengo una ley. Vamos a utilizar un requerimiento técnico. Y los demás países del mundo que siguen la norma de un CITRA tienen ley y la usan. Les comentaba, 144 países del globo. En México, los antecedentes legislativos de la firma electrónica se remontan a 1889. Es decir, fíjate nada más, estamos hablando de hace muchos años, 1889. Es decir, desde esa época existía la posibilidad de utilizar o de realizar transacciones de carácter comercial apoyándonos en el uso de medios tecnológicos. Y ahora estamos brincando con que no se puede. Claro que se puede y claro que hay regulación, ¿no? 1889. Ahora, ¿qué limitante teníamos? Precisamente en esa regulación de 1889 y de 1928 con el teléfono. Exigía para la validez del acto el soporte de la forma escrita, es decir, yo primeramente tenía que convenir contigo el uso del telégrafo para contratar, firmar un contrato a la antigüita en papel y de ahí en adelante todas las operaciones se hacían utilizando mi clave en el telégrafo. Pero yo tenía el soporte de la forma escrita. ¿Qué pasa el 29 de mayo del 2000? Viene una reforma impresionante en México porque se reforma no solo el Código de Comercio, sino también el Código Civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor. En esta reforma se establecen tres grandes pilares: el pilar del consentimiento, el pilar del documento electrónico y sobre todo, y muy importante, el valor probatorio. Miren, el consentimiento se reforma el Código Civil y se considera precisamente como consentimiento expreso el que se realiza a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Es consentimiento expreso. Anteriormente era consentimiento tácito. Es decir, si yo utilizaba una clave para contratar en el teléfono o a través del telégrafo, yo tenía que probarle al juez que habíamos convenido el uso del telégrafo y teníamos un soporte en forma escrita. Ahora ya no es necesario. Es decir, si yo autentico a la persona, es perfectamente válido obtener el consentimiento expreso, no tácito, es decir, yo no tendría que probarlo,
y pues garantizo que lo esté dando, que corresponda precisamente a él, con 3 condiciones. Las vamos a ver cuando lleguemos a valor probatorio. También define documento electrónico como mensaje de datos, que es información creada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y aparte le da valor probatorio, pero le da valor probatorio no solo diciendo es prueba, como comentó Fernando, en el ámbito laboral. En el ámbito civil y mercantil se va al detalle y establece no solamente es prueba, sino establece reglas específicas de valoración por parte del juzgador. ¿Y cuáles son esas reglas específicas de valoración? La prueba de 3 conceptos: que sea atribuible a las personas obligadas, que sea íntegro y que sea accesible para una consulta ulterior. ¿A qué voy? ¿Qué es atribución? ¿Por qué decimos que sea atribuible a las personas obligadas? ¿De qué forma voy a atribuir este mensaje de datos a Juan Pérez o a Yair? ¿No? ¿De qué forma puedo garantizar que ese mensaje de datos, como comentaba Fernando, no fue modificado? Y tercero, ¿cómo puedo garantizar que ese mensaje de datos fue accesible para una ulterior consulta? Resultaban difíciles estos 3 conceptos, porque la verdad es que no son conceptos fáciles de probar. El legislador entonces pues nos dio un espaldarazo grandísimo a los comerciantes, porque estableció una presunción legal de atribución. Fíjense, el artículo 90 del Código de Comercio establece: se presumen del emisor los mensajes de datos que hayan sido creados utilizando claves o contraseñas del emisor, o si se utiliza un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere electrónicamente. O cuando utilizamos una firma del emisor o una persona autorizada para actuar en su nombre. Y ahí es donde se agarra Juan Miguel para hablar del tercero, por así decirlo, o del intermediario en un mensaje de datos, y en ese contexto y con ese fundamento sería válido. Ahora, fíjense nada más, tenemos que garantizar, primero, que hubo un intercambio de claves o contraseñas. Segundo, que utilizó un sistema de información o que fue el propio emisor. ¿Cómo voy a probar que fue el propio emisor? Mark Usach, ¿cómo lo hacía? Con la validación de la credencial del lector en la base de datos del INE, utilizando una validación física, ¿no? Puede ser. O validando con una base de información que cuente con la propia empresa, o identificando al individuo cuando entrega el teléfono a través del código email. ¿En qué otra forma? A través de un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Un sistema que intercambia mensajes de datos. Oye, ¿el correo electrónico no es un sistema de información? Claro que lo es. Luego, entonces, este sistema de información programado por el emisor, es decir, de un correo de empresa o en su nombre, bueno, un correo propio tipo Google o Gmail o Hotmail o Yahoo Mail, o en su nombre, utilizando ya el correo de empresa, y opera automáticamente. Si yo puedo garantizar que ese correo lo identifique y lo distingue, es prueba y puedo garantizar su atribución. La integridad, ¿cómo la voy a garantizar? Utilizando modelos de timestamp y una cuestión muy importante que está contenida en el segundo párrafo del artículo 49 del Código de Comercio, y es obteniendo de un prestador de servicios de certificación una constancia de conservación que me garantiza que ese mensaje es íntegro a partir del momento en que se generó en su forma definitiva y es accesible para una ulterior consulta. Fíjense cómo el mensaje de datos per se es prueba en juicio. Ya por ese solo hecho, y aparte, si yo puedo garantizar estos 3 conceptos, ya puedo cumplir con las reglas específicas de valoración
tiene un valor adicional al que tendría un papel vulgar y silvestre como para presentarlo en juicio. No fue sino hasta agosto del 2003 cuando se publicó el decreto de reformas en materia de firma electrónica, en donde se incorpora la ley modelo de UNCITRAL, se complementa el apartado de comercio electrónico y se define la firma electrónica avanzada o fiable. Se crea y se define que Secretaría de Economía es una autoridad registradora central y que se requiere en particular la existencia y operación de prestadores de servicios de certificación que deben de llenar ciertos requisitos para operar, elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos, llevar a cabo un trámite de acreditación y pues ciertos elementos en su operación, como son el que pueden emitir certificados en territorio nacional, auditorías de verificación, etcétera. ¿Quiénes son? Pues los acreditados. Hay 6 prestadores de servicios acreditados para operar en México. Y establecen también que no solo emiten certificados, sino que pueden emitir constancias de conservación, sellos de tiempo y servicios de digitalización con valor legal. Vamos a hablar de este segundo párrafo del 49 del Código de Comercio, que establece una norma oficial mexicana de conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Fíjense nada más, esta tiene su antecedente en una norma publicada en junio 4 del 2002. Y en esta norma se establecían 2 grandes métodos. Un método para la conservación de mensajes de datos y un método para la digitalización de archivos soportados en medio físico. Hoy por hoy siguen manejándose los 2 métodos operando a través de tecnología PKI y un prestador de servicios de certificación. Esta norma entró en vigor 180 días después del 30 de marzo del 2017 y en mayo del 2018 se publicaron las nuevas reglas de los prestadores de servicios de certificación. Su fundamento es el segundo párrafo del artículo 49 del Código de Comercio. Fíjate nada más, dice, para efectos de la conservación o presentación de originales de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Comercio o Economía emitirá la norma que establezca los requisitos. Es decir, si cumplo los requisitos de la norma, puedo garantizar integridad y accesibilidad de la norma. Ahora, ¿qué pasa si no los cumplo? Imagínate que no obtengo por parte de un prestador de servicios esta constancia de conservación. No hay problema. La única cuestión es que yo tendría que probar, si voy a juicio, que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva como mensaje de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que llamar a un perito y pues dictamen pericial me va a costar entre 25 y 50 mil pesos. En cambio, una constancia de conservación, pues creo que no pasa de 3 pesos y dependiendo del volumen puede costarme centavos. Fíjate nada más, comentábamos que es admisible como prueba los mensajes de datos. Y la prueba en juicio del mensaje de datos es importante tenerla clara. Miren, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que para valorar la fuerza probatoria de la prueba del mensaje de datos, debemos de estimar primordialmente la fiabilidad del método de generación. Es decir, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información y ser accesible para una ulterior consulta. Y si requerimos, si hay en el documento el requisito de firma, pues también debe de ser atribuible, como ustedes lo ven,
accesible e íntegra, ¿no? O sea, integridad, atribución y accesibilidad. Tres elementos que de alguna forma dan fuerza a un mensaje de datos como prueba en juicio. Lo mismo en 1298A del Código de Comercio. Para valorar la fuerza probatoria debemos estimar primordialmente la fiabilidad del método. Y el 1061 dice que su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el 210A. Fiabilidad, atribución y accesibilidad del mensaje de datos. Ahora, ¿cómo se ve o qué, para qué sirve o qué es una constancia de conservación? Es algo muy simple. Mire, un comerciante, un usuario, tiene mensajes de datos. Estos mensajes de datos los integra a un sistema que se denomina sistema non cliente, que lo único que hace es genera un hash, es decir, se basa en un estándar para generar un hash, esa huella digital o esa ADN de los documentos que voy a conservar. A eso se le va a denominar expediente porque le pusimos un nombre de archivo. Este expediente se lo vamos a mandar a un prestador de servicios, el prestador lo recibe, le pone un sello de tiempo y luego lo firma electrónicamente y eso constituye una constancia de conservación. Es más, el prestador de servicios no conoce siquiera el contenido de la propia constancia. Posteriormente también se hicieron unas reformas muy importantes al Código de Comercio y al Código de Penal en materia de digitalización documental y la propia norma oficial establece un requisito muy particular para hacer esta digitalización documental con valor legal. Fíjate, es decir, podemos llegar a digitalizar documentos que originalmente fueron en papel y sacar lo que pudiéramos llamar una copia certificada, pero en digital, ¿no? Que tiene valor legal y que incluso nos permite destruir el original físico. Y también el tema de comunicaciones electrónicas certificadas, que es precisamente lo que Juan Miguel comentó, que pues va a ser en un futuro un servicio que ellos van a prestar. Un concepto interesante dentro de la parte de regulación. Nuestra ley de firma electrónica, les voy a platicar esta historia porque es triste la historia de la ley de firma electrónica avanzada. La ley de firma electrónica avanzada nació con una finalidad, querer ser una ley paraguas que regulara todo lo relacionado con firma en México. La verdad es que la realizó gente de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Función Pública y enviaron para negociarla precisamente en una oficina gubernamental de presidencia a un subdirector, al subdirector jurídico. El subdirector, la verdad es que no se imaginaba que iba a haber un rechazo o una presión muy fuerte por parte de distintas dependencias. La primera fue, ¿qué te diré? El SAT. Llegó el SAT y dijo, yo no estoy de acuerdo con tu ley porque yo tengo en el Código Fiscal disposiciones propias. Entonces dijo el subdirector jurídico de Función Pública, no importa, le excluimos. Lo mismo dijo Secretaría de Hacienda, lo mismo dijo Comisión Nacional Bancaria y lo mismo dijo Secretaría de Economía. ¿Con qué se quedó entonces la ley de firma electrónica avanzada? Pues única y exclusivamente con la parte de carácter administrativo, es decir, de querer ser una ley paraguas, pues se volvió una ley que regula un pedacito de firma. Interesante, porque la regulación que hace es fuerte y a final de cuentas establece una obligación a las dependencias gubernamentales de uso de modelos de firma electrónica avanzada. Otra cuestión interesante es que los certificados digitales de firma electrónica avanzada que emite el SAT pueden ser utilizados sin ninguna limitación por los particulares y son perfectamente válidos. Y segundo, el SAT nunca se va a enterar de lo que firmes con un certificado del SAT. ¿Qué pasa? Es como si fueras a una papelería y compraras una pluma y que el tendero le pusiera tu nombre a la pluma. Bueno, pues el tendero
¿Tendría forma de conocer qué es lo que tú estás firmando con la pluma? No. Hasta que se acabe la tinta y vayas a comprar otro cartucho de tinta, pues no vas a volver a conocer o a saber del tender. Es lo mismo que pasa con el SAT. Y otra cosa interesante es respecto del certificado digital que emite el SAT para personas morales. Les voy a leer lo que dice el artículo 19A del Código Fiscal de la Federación. Fíjense nada más qué interesante. Se presume, sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del Consejo de Administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de la persona moral. Es decir, cuando le dan un certificado digital de empresa al contador o a la administración, al área de administración, muchos dueños de empresa no tienen idea de esta responsabilidad que están asumiendo de manera directa y única. Ahora, muy bueno para contratar. ¿Por qué? Porque ya no tienes que validar que con quien contrates sea un representante, ya que como tienes esta presunción sin que admita prueba en contrario, quien te está firmando es el presidente del consejo o el administrador único. Es una estrategia muy interesante para firma de contratos con proveedores o clientes en el terreno comercial. Fecha cierta, pues se presentó una cuestión interesante porque la Corte tuvo una resolución de contradicción de tesis en donde establece una obligación de fecha cierta en documentos privados y establece que estos documentos privados, precisamente para evitar fraudes, porque algunas empresas de una forma no legal prefechaban contratos para poder deducir impuestos. Entonces, pues, ¿qué es lo que exige esta jurisprudencia de fecha cierta? Pues el hecho de que exista, una evidencia frente a un tercero, ya sea inscrita en un registro público de la propiedad o ante un fedatario, o una de las partes hubiere muerto al momento de la auditoría fiscal. Estos tres elementos pues suponen para los fedatarios pues un negociazo. Dices, oye, pues voy a pedir cualquier contrato que celebren los comerciantes para garantizar fecha cierta, pues yo doy una fe de hechos que hubo una fecha cierta. Aun y cuando lo interesante en este punto es que tanto Prodecon como el propio SAT con la Administración General de Servicio al Contribuyente ya considera como fecha cierta cuando se obtiene de parte de un prestador de servicios de certificación acreditado una constancia de conservación. En resumen, de manera muy general, tenemos a la firma autógrafa que cumple ciertos elementos formales y elementos funcionales de la firma. La firma electrónica y la firma electrónica avanzada, que además nos dan una presunción legal y tenemos las reglas específicas de valoración por parte del juzgador, pero con la firma electrónica avanzada tenemos el no repudio. Aquí no podemos decir que a Chuchita la bolsearon. ¿Quiénes pueden emitirlo y con qué fundamento? Función pública, las secretarías de Estado, la Secretaría de Economía, instituciones públicas, fedatarios y empresas, y Banjico a los bancos, al SAT y a Secoban. Todos tienen reconocimiento fiscal siempre y cuando tengan la validación de unicidad por parte del SAT. Y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico estableció qué caso tiene tener 3 fábricas de certificados. Vamos a generar una fábrica manejando un solo estándar con 3 nombres comerciales distintos. A eso se denomina ITFEA. La UNAM también tiene su firma, pero solo se puede ocupar
para cuestiones académicas, y el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte también tienen su firma con base en un acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura que permite la posibilidad de utilizar o de llevar a cabo un procedimiento de punta a punta utilizando medios tecnológicos, además del uso de la videoconferencia como método alternativo para el desahogo de diligencias judiciales y, obvio, claro, el tener la posibilidad de una propia firma como la FIREL. ¿Qué es lo que está pasando en el resto de la República? El resto de la República tiene leyes particulares sobre el uso de medios electrónicos y firmas electrónicas. Por allá en Mérida hay una ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica del estado de Yucatán. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes ven, pues se utiliza y se maneja para gestiones públicas el uso de esa firma, pero solo se ocupa la del Estado. Es decir, son muy celosos los prestadores de servicios. Entonces, si yo quisiera utilizar o acudir a recibir servicios públicos de todos los estados, yo tendría que tener pues 32 certificados digitales, aparte de los federales. Imagínense lo que me implicaría, sería una locura la administración de tantos certificados. Para ello se está promoviendo, la idea es que se cree una ley general de firma electrónica para ser operativa en trámites que permita la posibilidad de que todos los estados de la República puedan emitir certificados, pero esos certificados sean reconocidos por todos los demás. Es decir, en Mérida voy, tramito mi certificado conforme a la ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica del estado de Yucatán, y ese mismo certificado me va a servir para pagar impuestos federales o para firmar electrónicamente algún tipo de comunicación en Hidalgo, en Morelos o en Nuevo León. Fíjense nada más qué interesante, todo es basado en un esquema de reconocimiento de certificados. Y otra cuestión interesante que quisiera comentar, todavía tengo 2 minutitos, es que la e-firma del SAT, yo creo que es un momento importantísimo para habilitar la posibilidad de uso de firma electrónica. Miren, hasta abril de este año, 14 millones de personas físicas contaban con un certificado. El SAT es el prestador de servicios de certificación más grande del mundo. Ahora, en cuanto a organizaciones, personas morales y personas físicas con actividad empresarial, personas morales que económicamente activas, es decir, hoy por hoy el 99% de las personas morales cuentan con un certificado digital. Creo que se cortó al final, no sé si les comentaba que nos brinda una posibilidad enorme. Y es por ello que celebro muchísimo pues esta iniciativa de Scandata y de Yair y todos los patrocinadores para pues dar a conocer estos esquemas de firma que permiten con seguridad técnica y jurídica operar pues electrónicamente. ¿Me escuchan todavía o ya no? Adelante, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Pues, pues con esto me pongo a sus órdenes, tienen ahí mi correo electrónico, yo le voy a compartir a Yair la presentación y pues estoy a sus órdenes para atender dudas, comentarios, sugerencias, encantado de la vida. Muchísimas gracias, doctor Alfredo.
muy magistral, muy exponencial, muy abundante y sin duda alguna seguramente tenemos preguntas ya por aquí que se estarán escribiendo. Invitamos al foro a que nos puedan poner sus preguntas y podamos iniciar esta ronda de respuestas. Ahora, si no las tuvieran, tienen ahí mi correo y lo que les pueda servir, tan tranquilo, mándenme el correo y yo les respondo. Ya somos cuates, hombre. Desde luego, así es, doctor. Pues me parece que no hay preguntas, sin embargo, Ay, esperamos unos minutitos para ver si tenemos aquí en nuestro bandeja de entrada algún mira, tipo de... Manuel Sandoval nos está dando una pregunta interesante. Fíjate, el SAT corre con la carga de la prueba para señalar que la e-firma plasmada por los contratantes no corresponde a ellos. No, acuérdate que estamos hablando de consentimiento expreso, basado en estándares. Entonces, el SAT lo que va a dar es, te va a dar la garantía que un representante de la empresa en ese momento obtuvo un certificado digital y él emitió, y en su calidad de autoridad te da esa certificación, y esa certificación está contenida en el certificado digital. Y ese certificado digital es, por así decirlo, un documento autoprobable. Es decir, si yo le presento al juez ese certificado digital, no tengo que llamar al SAT para que venga a validar. Ya con solo el certificado digital, quien tendría que probar es la contraparte, es el firmante, ¿no? Fíjate nada más, tenemos ya una presunción legal de atribución directa. No tenemos que probar. Esa es una ventaja operativa. Y también quisiera hacer un comentario importante respecto a la prueba. Claro que ya hay tesis de jurisprudencia respecto al modelo de firma electrónica avanzada e incluso al de firma simple, y ya hay algunos procesos, me ha tocado participar en procesos puntuales utilizando un modelo de firma autógrafa en dispositivos electrónicos. Entonces, te digo, en firma electrónica avanzada, como tenemos presunción y vamos en avanzada con ello, pues difícilmente va a haber una tesis en contra del modelo de firma porque hay una presunción legal. Entonces, con mucho gusto, le mando ya ir las tesis. Claro que hay varias tesis que las pueden encontrar en la Suprema Corte, pero con muchísimo gusto le envío a Jair para que se los comparta las tesis de jurisprudencia de soporte precisamente de firma simple y de firma electrónica avanzada. Perfecto, pues es que estaremos esperando alguna otra pregunta. Sin duda alguna, muy interesante, doctor. Y bueno, pues invitamos al foro a que sigan escribiendo. Hay que aprovechar esta gran oportunidad de aprendizaje porque sin duda alguna esto es muy relevante para todo este giro de lo que estamos aquí interesados. Aquí ya llegó otra, Manuel Sandoval, cuando sale la segunda edición de su libro de Porrúa. Híjole, esa es una pregunta difícil. La verdad es que es culpa mía porque pues me pidió la gente de Porrúa hacer las adecuaciones, y el problema es que a cada rato hay nuevas adecuaciones en esto. Entonces, espero poder terminar. Yo quería aprovechar precisamente la pandemia para pues terminar de adecuar ya todas las modificaciones, sobre todo en la parte de Hacienda y bancaria, porque estoy queriendo incorporar toda la parte de fintech en modelos o en esquemas de firma. Y la verdad es que voy un poquito atrasado. La verdad es que esto de la pandemia me ha cargado mucho de chamba. Pero yo les prometí que te diré, a la editorial que a finales de este mes les doy pues el original para que ellos generen el original mecánico, y para el primer trimestre ya empiece a salir a la venta ya sería la tercera, bueno, la cuarta edición, porque hubo dos reimpresiones. Perfecto, doctor. Aquí tenemos otras preguntas y dice Rolando Basora, en contratos civiles, ¿cuál es la experiencia en cuanto a la ejecución de contratos en juzgados?
Ah, mira, es muy buena y te digo, tenemos presunción legal. Acuérdate que también en contratos civiles aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde, con el cual se establecen reglas específicas de valoración de la prueba electrónica. Entonces, la verdad es que tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil hemos tenido muy buenas experiencias. Perfecto. Pues mire, aquí ya se están animando a escribir un poquito más y Daniel Muy bien. Villanueva Plasencia nos pide aquí una pregunta. Muchas gracias por la excelente presentación. Mi pregunta sería, en relación con una pregunta anterior de la audiencia sobre el uso de firmas electrónicas avanzadas en temas laborales, en este contexto me gustaría saber su punto de vista al respecto para conocer si efectivamente la Ley Federal de Trabajo prevé algo distinto al Código de Comercio. No, no prevé algo distinto, aun y cuando no copió y pegó la definición. Es decir, creó una definición nueva, pero que tiene todos los elementos con los mismos elementos que ya cuenta nuestro Código de Comercio. No es una firma electrónica distinta, puede estar tranquilo. Muy bien. Juan Daniel Pech Huicap, ¿qué nos puede comentar respecto a la firma electrónica notarial y su aplicación en diversos estados, entre ellos la Ciudad de México? Fíjate nada más, sí, esto es una cuestión importante porque ahorita está poniéndose de moda. Ya está el INAI, se publicó hace poco, hace un mes más o menos, pues la posibilidad de que el INAI pueda ser un prestador de servicios de certificación y emitir certificados digitales en el ámbito de su competencia. Precisamente lo quieren ocupar para los funcionarios públicos. La ley del notariado de la Ciudad de México establece la posibilidad de creación de la firma electrónica notarial y también establece la posibilidad del uso de la red integral notarial. Ya hoy por hoy se está ocupando precisamente la red integral notarial y viene una reforma a la ley y viene una reforma a su reglamento respecto del uso de firma electrónica o la posibilidad de que se pueda, bueno, ya ahí sí no podemos. Lo que pasa es que son clientes míos y tengo convenio de confidencialidad, no puedo hablar mucho, pero lo interesante en este sentido es que la ley del notariado actual habla de la firma electrónica notarial y si tú ves el reglamento, te establece que se entenderá por firma electrónica notarial el certificado digital. ¿Y qué es lo que pretenden hacer para interactuar con la RIN? Utilizar algo así como el certificado digital del SAT, pero con el biométrico del notario como clave de acceso a la clave privada. Entonces, pues estamos manejando el mismo modelo. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Para poder contratar seguramente alguna empresa prestadora de servicios de firmas digitales, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para que tenga validez la firma realizada desde su plataforma? Mira, aquí hay una cuestión importante. Acuérdate que normalmente hay empresas que prestan servicios y ofertan servicio de firmas digitales y eso no va en contra de lo establecido en la ley. Por el contrario, es un apoyo muy importante. Lo que debemos de cuidar y cuidar muchísimo es que a través de esa infraestructura podamos generar mensajes de datos y firmas electrónicas como las que vimos en la presentación. Es decir, podamos utilizar la firma electrónica avanzada de algún prestador de servicios de certificación acreditado por Secretaría de Economía o podamos utilizar la e-firma del SAT. Si utilizamos el intercambio de claves y contraseñas como pudiera ser una OTP o un NIP, que podamos garantizar que existe ese intercambio de claves y que la persona es quien dice ser. Y tercero, que contemos con una constancia de conservación emitida por un prestador de servicios de certificación acreditado para operar en México.
Normalmente estas empresas te ofrecen estos servicios y aparte te ofrecen servicios adicionales. Es decir, ellos con un certificado propio o manejando esquemas de cifrado blindan la operación o te guardan servicios de conservación o de time stamping adicionales. Lo que abunda no sobra, está perfecto. Lo importante que debemos de cuidar es tener que podamos contar al menos con esos 3 elementos. Es decir, si vamos a utilizar una firma autógrafa, que esa firma autógrafa que ya vimos que es perfectamente válida, no se copie y pegue, es decir, no sea un archivo insertado, sino se genere en el propio texto. Que de esa firma autógrafa generado en el propio texto, contemos con una constancia de conservación para garantizar que no se modificó en el tiempo y que es accesible para una ulterior consulta. Esto respecto de las firmas autógrafas. De las firmas electrónicas simples, garantizar primero que hubo ese intercambio de claves o contraseñas para poder autenticarnos. Y esa atribución no necesariamente tiene que ser un intercambio de claves, sino podríamos hacerlo con base a bases disponibles al público, como por ejemplo la credencial del INE, la validación, tal y como comentaba Mark en la validación para la compra de Huawei. Bueno, pues esos elementos me pueden garantizar atribución y teniendo la atribución, la carga de la prueba se revierte a la contraparte por la presunción legal del artículo 90 del Código de Comercio. Y la ventaja de usar una firma electrónica avanzada, ya amparada en un certificado digital, si yo verifico que ese certificado es válido y está vigente al momento de la firma, ya no tengo problemas. Entonces, este tipo de cuestiones de alrededor te ayuda a llevarlas a cabo el prestador de servicios, similar a lo que va a hacer pues SignData. Y eso pues ayuda muchísimo porque le da un valor y aparte pues te lo deja en bandeja de plata, es decir, ya nada más agarras ese archivo y lo presentas al juzgado para tener pues una prueba y te la pueden aceptar como tal. Muchísimas gracias, doctor. Pues con esta última pregunta, usted cierra su participación con la conferencia magistral, la firma electrónica avanzada y su validez jurídica. En esta ronda agradecemos a todos su presencia y a nombre de nuestros patrocinadores queremos agradecer la gentileza de su interés y su tiempo a este foro digital. Cedo la participación a Yair Navarrete Trejo de ScanData para dar un mensaje a todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí. Alfredo, te agradezco enormemente tu participación. No tengo palabras, como siempre. Y igual a Mark, a Fernando, por el apoyo a este foro. Les agradezco igual la presencia a las personas que nos acompañaron como asistentes. Solamente quería agradecer sus participaciones y comentarles que todo este evento se hizo con la finalidad de darles a conocer la fundamentación legal de firma electrónica avanzada en México. Creo que lo tratamos de hacer en excelencia y así lo hicimos con los ponentes que participaron. Queremos igual hacer este evento como preámbulo al lanzamiento de nuestra plataforma de contratación electrónica que se llama SignData, en alianza con nuestro partner que es Logalty. Logalty es una empresa de España que tiene mucha experiencia en el tema y creo que tenemos un producto para dar una fortaleza jurídica a las operaciones que pueden hacer ustedes, como la que ya nos platicaron nuestros ponentes. Y vaya, vamos a buscarlos. Les dejo los datos, nuestra página de internet de la firma, y pudieran ahí dejarnos alguna información. De todos modos, les vamos a hacer llegar las presentaciones que podemos compartir para que ustedes puedan seguirse documentando. Si tienen algún tema, nosotros les podemos ayudar. De la misma forma, lo que estamos tratando de hacer con el servicio que estamos sacando a través de SignData es una herramienta para que básicamente ustedes contraten una plataforma y puedan hacer todo este proceso legal con toda la validez jurídica que ya platicaron los expertos.
y todo el trámite y proceso que se haga a través de la plataforma pues tenga la completa validez jurídica. Quiero, por último, me gustaría que darle la palabra a Juan Miguel. Juan Miguel es el partner de nosotros, él es el director de Logalty en México, y me gustaría que también hiciera unos comentarios finales para cerrar con el foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido una experiencia muy buena colaborar con SignData, FrontalDev y Scandata en este evento. Dar las gracias a todos los ponentes. Una maravilla escucharles a todos, a Fernando Llanes, a Marc Musach y Alfredo Reyes. Ya les dije que Alfredo Reyes iba a dar una exposición magistral, como así ha sido. Lo único, simplemente comentar por alusiones. Y me voy a basar no tanto en mi comentario último, porque por lo que me dicen se oía mal, sino me voy a remitir a mi exposición. Yo nunca he dicho que la firma biométrica digital no sea válida. De hecho, Logalty la ofrece dentro de sus servicios. Lo que sí dije que es muy importante que la firma biométrica tiene que recoger los elementos biométricos no solo de trazo, sino de velocidad, presión e inclinación, y que se tienen que recoger para que se pueda, a futuro, esa firma se pueda peritar si fuera necesario. Por lo tanto, creo que ahí no hay ninguna contradicción o no. Yo creo que sin más se me entendió mal, porque efectivamente a lo que me refería es que si se hace un grafo, al final es una imagen, y una imagen pues no es una firma, y el problema es que muchas veces nos ofrecen una biométrica que al final lo que es un trazo. Habría temas en los que me encantaría discutir, pero no hay tiempo, con Alfredo Reyes sobre cómo es el mecanismo de la biométrica, que a mí me la hace menos seguro en algunos aspectos, pero ya será tema para otra discusión. De cualquier manera, muchas gracias a todos los asistentes y espero que haya sido muy útil la información, que yo creo que sí, porque se han tocado absolutamente todos los palos que se podrían tocar en estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues yo quiero nuevamente entregar nuestra mayor gratitud y apoyo a nuestros ponentes, doctor Alfredo Reyes Kraft, muchas gracias. Fernando Llanes Almanza, muchísimas gracias. Juan Miguel Carreño, de igual manera. Y Marc Musach, gracias por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo. Como ustedes ven, tenemos los datos de identificación de nuestro patrocinador oficial, ScanData, quienes los buscarán a la brevedad para ofrecerles más información. También nos pueden contactar a nuestra página de internet. Muy buenas tardes.